De manera que hoy podemos afirmar taxativamente que hubo una presencia significativa de las mujeres durante los siglos medievales, tanto en la sociedad civil como en la Iglesia cristiana. Y desde ese punto de vista nos interesaría subrayar el intenso campo de activismo religioso, social y político que proyectaron las mujeres como fundadoras, reformadoras, santas interlocutoras de príncipes, de obispos, de cardenales o emperadores, místicas, escritoras, heréticas también, profetisas y, como no, mecenas y promotoras que supieron aliarse con los poderes eclesiásticos, momentos en los que normalmente las comunidades femeninas han quedado, digamos, teóricamente limitadas. Pero este es un camino lento. Entre Mundos, reflexiones y digresiones sobre historia, cultura y religión. Un podcast en español en donde María Elena García Peláez y Luis Javier López Farjat, profesores investigadores de la Facultad de Filosofía de la Universidad Panamericana, entrevistan a académicos de diversas disciplinas para ahondar sobre el fenómeno religioso, cómo se ha desarrollado en distintos contextos y cómo ha influido en la historia de la cultura. El episodio de hoy, Mujeres en la Edad Media. Resulta fascinante encontrar nombres, desempolvar obras y estudiar las contribuciones de las mujeres en la Edad Media. En este episodio revisaremos la manera en que algunas mujeres en aquella época experimentaron lo divino y la religiosidad, y cómo ello les permitió traspasar los límites espaciotemporales a los que estaban circunscritas sus vidas. Nos acompaña para hablar sobre todos estos temas Ángela Muñoz Fernández. Ángela Muñoz Fernández es profesora titular de Historia Medieval de la Universidad de Castilla-La Mancha. Fue presidenta de la Asociación Española de Investigación en Historia de las Mujeres. Es autora de múltiples libros y artículos especializados que abordan los más diversos temas en el marco de la historia e historiografía de las mujeres y relaciones de género en las sociedades medievales y altomodernas. Sus estudios vinculan magistralmente discusiones teológicas, filosóficas, culturales y políticas con una aguda perspectiva de género. Para comenzar, quisiera pedirte que nos ayudes, al menos de manera muy somera, a delinear el contexto o el marco histórico del cristianismo medieval para que a partir de ahí podamos irnos enfocando cada vez mejor en el tema de las mujeres. Sí, el cristianismo medieval o el cristianismo durante la Edad Media es un campo fundamental para el desenvolvimiento de las sociedades medievales. En aquella Europa que va surgiendo de las ruinas del Imperio Romano, la Iglesia ofrece toda una red institucional para el rearme de Europa que va creciendo, por supuesto. Se convertiría en la principal fuerza institucional mucho antes de que los poderes políticos se estructurasen y organizasen en la Europa cristiana. Al mismo tiempo se erigió en árbitro moral, ético, normativo y, por supuesto, se arrogó, fue capaz de hacer todo un sistema de pensamiento que contribuyó a ordenar y explicar el mundo. Me gusta explicar a mis estudiantes que la Iglesia tenía la capacidad para explicar y ordenar el mundo que hoy tiene la ciencia, sin que ello suponga que entremos en paradigmas o en modelos de oscurantismo. Es decir, una capacidad, digamos, distinta a la científica, pero que tenía también su legitimidad. La Iglesia se convierte con esos tres vectores de fuerza institucional, de capacidad para ordenar y explicar el mundo, en el camino, en el itinerario, en el lugar y en el espacio, a partir del cual se proyectaron modelos e iniciativas de legitimación por parte de los gobernantes, de los que mandaban. Los grupos sociales proyectaron campos de acción, se buscó legitimidad a través del discurso religioso, capacidad para perpetuar memoria, y sin duda alguna se hicieron muchos campos de intervención en el mundo a través de esta vía, tanto por hombres como mujeres de todas las clases sociales. Ahora, dentro de este marco, por favor, dinos qué tan significativa pudo ser el papel, digamos, de las mujeres dentro de la religión cristiana que nos estás
describiendo. Sí, es interesante tomar en consideración que frente a ideas ya un poco trasnochadas procedentes del desconocimiento de la historia de las mujeres, no haber sido estudiada, en las que se decía que habían sido agentes subordinados y que se habían implicado muy poco en los procesos históricos, nuestra visión está siendo cambiada y reformada a pasos agigantados con los numerosos estudios llevados a cabo. De manera que hoy podemos afirmar taxativamente que hubo una presencia significativa de las mujeres durante los siglos medievales, tanto en la sociedad civil como en la Iglesia cristiana. Y desde ese punto de vista nos interesaría subrayar el intenso campo de activismo religioso, social y político que proyectaron las mujeres como fundadoras, reformadoras, santas interlocutoras de príncipes, de obispos, de cardenales o emperadores, místicas, escritoras, heréticas también, profetisas y, como no, mecenas y promotoras que supieron aliarse con los poderes eclesiásticos, tanto con el papado como con otras instancias según la escala social en la que nos movamos. Sin duda alguna, si tuviéramos que hacer la historia de las mujeres o sintetizar la historia de las mujeres medievales, encontraríamos aquí un campo fantástico de reconocimiento de acciones y de intenciones de mujeres. Ahora, de manera un poco más específica, me gustaría que nos dijeras ¿qué caminos fundamentales se ofrecieron a las mujeres para desempeñarse de esta forma? O bien, si hubo algunos espacios que ellas mismas reclamaron para poder, digamos, desempeñarse dentro de este contexto histórico y religioso. Efectivamente, las mujeres reclamaron espacios y también les fueron ofrecidos otros. Y la cuestión estriba en los 21 siglos que describen la historia del cristianismo, las distintas etapas, modelos u opciones que hay. Centrados en el mundo medieval, hemos de hablar de unos itinerarios, unas proyecciones muy cambiantes, desde aquello, el cristianismo primitivo, donde sabemos que Cristo o Jesús, el Jesús histórico, ya plantea contextos muy igualitarios, rompe tabúes en torno a las mujeres y las incorpora a su familia. Se sabe que fueron seguidoras de Cristo, mecenas, protectoras. Desde esos tiempos iniciales del cristianismo, que a su muerte se tienen que ir organizando entre el siglo I y II, observamos numerosas formas de activismo religioso, desde esas célibes activas que se comprometen. Tenemos ejemplos en todos los territorios de esos núcleos primitivos o tempranos del cristianismo. Asia Menor fue uno de los más activos, cómo se comprometen a través de esas domus en el liderazgo de comunidades religiosas, en la predicación, en la difusión de ese mensaje incipiente, renovador y transformador que es el mensaje de Cristo. Ese activismo de las mujeres en los primeros tiempos del cristianismo poco a poco va dejándose de lado mediante la estructuración de una iglesia basada justamente en la iglesia, en el monopolio, el control del obispo, en la codificación de los textos evangélicos. Ahí hay un proceso complejo y atractivo que nos da como resultado ese orillamiento de las mujeres de ese protagonismo inicial y que va generando otro tipo de fórmulas al hilo de los propios procesos de organización de la Iglesia, desde esas vírgenes consagradas que de forma autónoma individual deciden sustraerse a las formas de matrimonio que imponen las familias patriarcales de los siglo I, llegaríamos a esa figura, como digo, de la consagración de vírgenes, que poco a poco se hace entrar también en el redil de la Iglesia y se pide que sea una ceremonia pública oficiada en la Iglesia ante el obispo y en presencia de todos, y que adopte el velo como símbolo externo de identificación de esas mujeres, pues pasando por esos otros modelos como serían el desarrollo del monacato, las primeras formas monásticas, y las mujeres que exigen o que piden participar también de ese modelo de vida activa y se lanzarán a la vida en el desierto, las conocidas amas de los siglos III y IV después de Cristo, madres espirituales que ejercen también el liderazgo espiritual entre hombres y mujeres y cuyos textos, quizás podamos comentarlo un poquito más tarde, fueron compilados ya tardíamente y nos las han dado a conocer.
Pero ante ese proceso temprano de estructuración de la Iglesia, las mujeres ante todo, o a las mujeres ante todo, se les ha reservado el espacio de la mónaca, una figura interesante, revolucionaria, que adopta la figura de la mónaca, se estructura en distintas comunidades, familias religiosas y que adoptará modelos muy diversos a lo largo del tiempo. ¿Podrías contarnos un poco más acerca justo de este modelo y de si es realmente el monacato un espacio de libertad, vamos a decirlo incluso de posibilidad creativa, o si fue un lugar de un encierro no solamente espacio-temporal, sino también intelectual? ¿Cómo lo describirías? Sí, una y otro aspecto de los que has mencionado, de posibilidades y de límites, ambas realidades son posibles en el monacato. Me gusta explicar a menudo que solemos proyectar sobre las realidades del mundo medieval realidades de nuestro presente. Y claro, encontramos fórmulas monásticas que ya nos resultan casi anacrónicas, sobre todo en cuanto son las comunidades tradicionales de clausura, que han pasado por el filtro de esos procesos ya de las reformas del siglo XV, del siglo XVI y XVII y XVIII, y que se agotan en sus modelos de monacato contemplativo muy marcado por la clausura. Por el contrario, el monacato hemos de saber situarlo en el tiempo, es decir, cada tiempo y cada coyuntura histórica ha marcado sus propias posibilidades, desde esas figuras que podían ser limitadoras, porque recordemos que los espacios que se le garantizan a las mujeres o lo que se les reconocen en la Iglesia, que sería la figura fundamental del monacato, aunque sabemos que hay diaconisas y mujeres ayudantes en el desarrollo del culto, es la opción fundamental que se les ofrece y que corre pareja a la exclusión del sacerdocio, que es esa figura funcional, institucional, de mediación con lo sagrado, que lleva vinculada a la predicación, el uso de la palabra, la enseñanza, la administración del régimen de lo sagrado a través de los sacramentos, la jurisdicción sobre fieles y el control de los recursos económicos. De ahí van siendo separadas las mujeres. Luego nos dirían, pírrica ventaja para las mujeres estar circunscritas al marco monástico, ¿no? Luego habría otra opción. El monacato se presenta como una opción alternativa al matrimonio y que por lo tanto podría permitir transitar otros modelos de vida, otras experiencias de vida. ¿Qué sucede? Para poder establecer un juicio centrado, hemos de decir a nuestros oyentes que es necesario que nos situemos en el tiempo y que el monacato ha ido sufriendo cambios y evoluciones en función de la propia evolución de la Iglesia y los momentos fuertes en los que la Iglesia ha reestructurado sus poderes, momentos en los que normalmente las comunidades femeninas han quedado, digamos, teóricamente limitadas. Pero este es un camino lento. Si tuviéramos que sintetizar un poquito esta historia, podríamos hablar de esos modelos iniciales con unas reglas muy generales donde las mujeres tienen una gran capacidad de autogestión. Y ya hay una gran diversidad. Aquí la palabra, me parece a mí que nos ayuda a entender, es la diversidad de formas que permiten acoger experiencias, propuestas y anhelos de mujeres. Esa diversidad se va sistemáticamente limitando mediante procesos de uniformación, es decir, de hacer o querer que todas las monjas se rejan por criterios similares. De manera que tenemos un monacato en la Alta Edad Media, que tiene un fuerte cuño aristocrático, que parte de esos monasterios familiares, que conoce el monacato dúplice, que son comunidades de monjes y monjas que viven en edificios separados pero pegados, juntos, y que no tienen ningún inconveniente a ser dirigidos por una abadesa. Pasaríamos a ese ciclo del monacato benedictino centralizado en Cluny y con la reforma cluniaciense que va a pedir uniformación, y todas esas diversidades se tienden a ir limando en torno a modelos más estructurados e integrados en la propia jerarquía de la Iglesia. No obstante, el monacato benedictino, siglo X, siglo XI, permite grandes posibilidades para las mujeres de la realeza y de las aristocracias, y el siglo XII, con su reforma cisterciense, esa que nos enseña el gótico, la luz, el culto a María, va a ser una época estelar con grandes oportunidades para grandes abadesas intelectuales.
El ciclo se invierte a partir de la aparición de las órdenes mendicantes en las ciudades allá por el siglo XIII, con ese núcleo, ¿no? Sobre todo la gran revolución que supone la aparición de la orden franciscana. Las órdenes mendicantes son revolucionarias porque buscan la ciudad, buscan acercarse a amplias capas de población, llevar el evangelio a todas partes, la predicación, la itinerancia, es decir, el franciscano o el dominico, el fraile envía, que está abierto al camino y que vive de la limosna o de las ayudas de sus conciudadanos, es una auténtica revolución en el plano de las órdenes religiosas, pero a las mujeres que se suman a ese modelo con fascinación se les ofrecen fundamentalmente modelos tradicionales basados en el monacato de cuño, pues benedictino o cisterciense. Y en cuanto a esa evolución, si me permitís hacer otra puntualización, habría otros hilos para valorar el peso que van las tendencias, cómo se proyectan las tendencias de control, que están en tensión con las iniciativas de autonomía y de autogestión y de desarrollo de las propias comunidades. A finales del siglo XIII, el Papa Bonifacio VIII ya firma la decretal periculoso que propone para las comunidades religiosas la clausura. Y ese va a ser un gran elemento diferenciador entre el monacato masculino y femenino. Un criterio de protección ante los peligros del mundo, trata de conseguir que las monjas se circunscriban en su vida a su espacio, su recinto monástico. Y hemos de decir que la clausura no se aplica universalmente, pero va a ser un referente que va a estar ahí. Otro elemento, lo mismo que las madres del desierto llamaban a la puerta de ese monacato, esos padres del desierto, esas formas monásticas, y querían participar. Nosotras también queremos participar de este movimiento y a veces tenían que vestirse de monjes, otras veces iban pues con su propia identidad, ¿no?, femenina por delante. De la misma manera, las órdenes, tanto el Cister como las órdenes nuevas, sobre todo el Cister, prestaban poca atención a esas comunidades religiosas que se sumaban a los nuevos movimientos de reforma o de aparición de una orden religiosa y que en un principio eran tratadas con cierta displicencia. Será más tarde cuando los frailes o monjes se den cuenta de que la cura monialum, es decir, la atención religiosa a través de los sacramentos y la confesión a las monjas, se convierta en un arma también de presencia y de control en ese monacato. Luego, pues, el monacato fue un espacio de libertad y de posibilidades, otras veces fue un espacio de imposición familiar que llevaban allí a jóvenes y mujeres que contra su propia voluntad, y fue también un espacio en el que se observaban esas tensiones, ¿no?, en el papel y en el rol de las mujeres en el seno de la Iglesia, entre hombres y mujeres, y la búsqueda de espacios en una relación desigual, pero donde las mujeres también supieron generar comunidades y espacios propios muy florecientes. Justo pensando en ese tipo de mujeres que lograron aprovechar al máximo estas condiciones, quisiera pedirte que nos platiques de algunos nombres de mujeres increíbles que seguramente para buena parte de nuestra audiencia serán relativamente conocidos. Justamente ese ciclo estelar del monacato entre benedictino por un lado y cisterciense, es decir, en ese ciclo previo a la reforma gregoriana, que es del siglo XI, y los cambios o transformaciones que traerán consigo el siglo XIII como modelos a seguir, que no quiere decir que el panorama cambie definitivamente, encontramos un monacato que da grandes opciones a las mujeres, un monacato que permite acumular riqueza a través de las dotes, a través de las donaciones de patrimonios. En algunas ocasiones las monjas pueden heredar. Se sabe que viven mucho, que son longevas, que hay unas expectativas de vida, está estudiado demográficamente, mayores, y en ocasiones, como en el monacato durante el periodo otónida en Alemania, las monjas de familia aristocrática y real son recepcionarias de herencias como meras supervivientes de otros miembros de su familia,
y estamos ante unas formas de monacato con una fuerte autonomía económica y con fuertes lazos en ocasiones también institucionales con la aristocracia y con la realeza. Bien, en ese contexto monástico de esos siglos XI y sobre todo en el siglo XII hay un periodo de esplendor en el que las posibilidades que ofrece el monacato para las mujeres son enormes. Esas grandes abadesas o prioras que en ciertas ocasiones llegan a tener prerrogativas episcopales, y en un mundo que todavía no está cerrado, donde no se ha proyectado esa idea del encierro y la clausura, encontramos grandes posibilidades para estas mujeres. Una de ellas, nuestra Hildegarda de Bingen, una de las más conocidas, de las que más ha trascendido, que ya sabéis que muere en 1181, dejando una extensísima obra escrita en la que se incluyen escritos filosóficos, místicos, teológicos, de medicina y filosofía natural, de plantas medicinales, un gran repertorio de piezas musicales que un historiador de la música, Josemi Lorenzo, ha llegado a llamar el canto desobediente, por esas inflexiones que hace, comparadas sus piezas con los modelos más estándar del canto gregoriano. Se conservan también relatos sobre su biografía y una importantísima correspondencia que nos muestran cómo Hildegarda fue interlocutora del Papa, de San Bernardo, el gran referente del Cister, del emperador, y una correspondencia muy intensa también con numerosos hombres de iglesia, monjes de su tiempo y monjas, que la escribían específicamente demandándole no consejos, sino conocimiento. Es decir, Hildegarda gozó de una autoridad extraordinaria, una autoritas, como en función de un criterio que era el acceso a las realidades profundas de los misterios de Dios y de la naturaleza, y esa idea también de la escritura inspirada que nos ha llegado a través de las miniaturas de algunos de sus manuscritos, donde una llama descendiente del cielo rompe en su cabeza y su secretario auxiliar pone por escrito lo que su sabiduría por su boca va emitiendo. Hildegarda es sin duda alguna, sus obras musicales se han reeditado, hay una abundantísima discografía y es un referente de un episodio, de un tiempo estelar del monacato. Hildegarda, recordemos que realizó también viajes de predicación, asumiendo unas funciones que serían impensables pues para unas monjas, por ejemplo, del siglo XIV o del siglo XV. Otro nombre con eco intelectual, Errada de Landsberg, que muere en 1195, una monja alsaciana del siglo XII, abadesa de la abadía de Hohenburg en los Montes Vosgos, que es conocida sobre todo por ser autora y promotora de una maravillosa y extensa enciclopedia, el Hortus Deliciarum, que contiene innumerables miniaturas, donde se compendiaba, se decía que para la formación de sus propias religiosas, de ahí la función cultural que asumieron los monasterios, incluía todos los saberes de la época, incluida la teología. Es muy conocida esa secuencia de religiosas donde, en lugar de ser una comunidad idénticas, donde todas las monjas con velo tienen el mismo rostro que vemos en otras miniaturas, cada una aparece con rasgos diferenciados y con su propio nombre. En muchos de estos escenarios monásticos surgieron, yo creo que las fuentes de expresiones claras del individualismo moderno y formas de subjetividad y de exploración y de profundización en el yo muy, muy extraordinarias. Sería también otro episodio cultural. En la historia del monacato creo que podemos hablar de episodios. No quiere decir que siempre fuera así, sino que se produce el milagro en determinados contextos en los que hay una auténtica floración de genio, de talento y de posibilidades, y entre otros muchos. Tendríamos el referente también de ese monasterio de Santa María de Helfta, fundado en 1229 y que llega a su esplendor con Gertrudis de Hackenborg.
Allí encontramos una comunidad de monjas que generan su propia comunidad y su propia genealogía, donde encontraremos las voces más destacadas de la mística cisterciense, desde Matilde de Magdeburgo, Gertrudis la Magna o la propia Matilde de Hackenborg, hermana de Gertrudis la abadesa, a la que mencionábamos, dejando un corpus escrito, lo cual nos lleva precisamente a que las primeras escritoras de la Europa cristiana surgieron en estos monasterios y mediante el lenguaje de Dios llegaron a establecer logros sensacionales en términos culturales, esa transferencia de la cultura cortés al mundo de la mística, o esas formas de interpretar y de decir a Dios bajo el prisma de la mirada femenina que nos dio, por ejemplo, en la península ibérica. Ya un poquito más tarde, las primeras voces de nuestras escritoras muy vinculadas a los debates sobre la querella de las mujeres, donde se discutía las posibilidades de ser, qué eran, cuáles eran las virtudes y los lugares que debían ocupar las mujeres en un debate que, como sabéis, se inaugura en Europa a principios del siglo XV. Teresa de Cartagena, con su admiración de las obras de Dios, está defendiendo el derecho de las mujeres, que por gracia divina pueden llegar a tener esos talentos que los hombres les deniegan. O Constanza de Castilla escribe un libro de oraciones y de liturgias para la comunidad de monjas, una monja muy poderosa, Constanza de Castilla, en un monasterio, Santo Domingo el Real de Madrid, que escribirá un libro en el que deja esos otros modelos litúrgicos y oracionales impuestos, lo elabora y con una fuerte carga, conciencia de sí, conciencia de afirmación de autoría. O una Isabel de Villena, que nos escribe una vida de Cristo, que es una vida de María, y se considera la primera escritora feminista o protofeminista en lengua valenciana. Quisiera preguntarte, más allá de los monasterios, por otros movimientos que tú ya mencionabas hace un ratito, que se dieron más allá del monacato, ¿no? Hablamos del campo de acción enorme que presenta la religión, el cristianismo para las mujeres a lo largo de la Edad Media, e insisto mucho en cómo esto es un proceso largo que tiene numerosas expresiones y una infinidad de historias que sorprenderían a cualquier oyente o lector de estas realidades históricas. Para orientarnos un poco, sería interesante considerar ese fenómeno, ¿no?, en el que poco a poco el monacato va quedando como el único espacio o el espacio reconocido fundamentalmente para las mujeres, que es una gran oportunidad porque los monasterios ejercieron importantísimas misiones sociales, desde acogida de mujeres maltratadas, viudas, mujeres divorciadas o mujeres pendientes de un proceso judicial a las que se les mandaba temporalmente un monasterio. Es un estatus de vida para muchas mujeres de distintas condiciones sociales. Se presenta también como un espacio de cultura y educación, y sin duda como un espacio de proyección social y económica, en tanto que son detentadoras de grandes propiedades, esos monasterios que hemos visto del siglo XI y del siglo XII. Hay un momento importante en la historia europea y sería ese siglo XI. El siglo XI tiene lugar la Reforma Gregoriana, que es un fantástico movimiento de reestructuración de los poderes eclesiásticos. El papado quiere hacerse fuerte en el panorama, en el tablero europeo, y va a desarrollar mecanismos muy importantes de fortalecimiento del propio poder, de fortalecimiento de la jerarquía episcopal y de toda la red de penetración en la sociedad a través de las instituciones parroquiales. Va a desarrollar también el derecho canónico, que va a ser un derecho muy importante que permitirá controlar las aristocracias, las monarquías y la sociedad a través de figuras como el matrimonio. Y durante esa revolución institucional o rearme se producen varios fenómenos que tienen mucha repercusión para las mujeres. Se proclama el celibato clerical.
El celibato clerical no quiere decir otra cosa que proteger los bienes de la Iglesia, porque en la práctica el celibato no está generalizado y son numerosos los clérigos de todas las jerarquías. Podríamos poner ejemplos muy pintorescos, que no es el lugar por el tiempo, en cómo era de común o habitual ese matrimonio. Y al mismo tiempo que la Iglesia trata de proteger sus bienes, que no se repartan las herencias de los hijos de los clérigos, está separando también a las mujeres de una figura de proximidad hacia el culto y hacia ese régimen de lo sagrado en las que ellas indudablemente están participando. En ese tiempo, dicen los expertos, que la Iglesia, que había estado muy abierta y fluida hacia las capas de los laicos en un monacato, donde ya se estaba clara la figura del monje, no solamente el clérigo, sino de los monjes, pero había ventanas abiertas, se produce algo que se ha denominado como la clericalización de la Iglesia. Parece que eso no se entiende. ¿Cómo que clericalización si ya son clérigos? Pues que se refuerza el estatuto clerical y se trata de marcar barreras muy claras respecto a los laicos. ¿Qué es ser clérigo y qué es ser laico? Y se expulsa a los laicos de muchas formas de acceso a esas formas de cultura religiosa. Eso tiene como reacción inmediata en los siglos, a partir del siglo XII y siglo XIII, lo que los historiadores han llamado un movimiento extraordinario del laicado, que buscaban formas de participación activa en la Iglesia, ya que se decía que el estatus principal para la salvación y el estatus de perfección máximo era ser monje o ser clérigo regular, ¿de acuerdo? Bueno, en ese fenómeno de los laicos que están demandando nuevas formas de participación en esa Iglesia que se rearma y que se hace fuerte en lo clerical, el factor mujeres cobra un protagonismo extraordinario. A mediados en torno a 1935, Robert Grudman escribió un libro que se ha hecho una referencia ineludible, luego seguido por otros muchos, lo hemos seguido, André Bosset también en su obra sobre los laicos en busca de una espiritualidad, en la que hablaba del movimiento religioso femenino. En esa Europa en expansión, en las ciudades, las mujeres dentro del movimiento laico van a cobrar un protagonismo excepcional. Y al margen del matrimonio y al margen de las vías monásticas, que ya de pronto empezarán a someterse a más estrictos controles, se genera un movimiento de participación y de búsqueda de caminos que nos llevará pues a ese movimiento virreinal que va a florecer en los Países Bajos, Bélgica, Renania, va a tener expresiones también en Provenza y que responde a formas muy plurales y que van a eclosionar también durante el siglo XIII a medida que se desarrolle, y XIV, a medida que se desarrolle en los movimientos mendicantes con franciscanos, dominicos, que les ofrecen a las religiosas ser dominica o ser clarisa, pero no con el modelo participativo o coparticipativo del que hablábamos antes, sino con fórmulas muy tradicionales. Y ahí hay un activismo religioso que implicará vida activa, en contacto con los pobres, hospicios, la asistencia social, implicará formas radicales de pobreza. Hay toda una floración de formas de experiencias religiosas que no son lo que llamamos formas de religiosidad al uso, sino estatus de vida. Es decir, las vidas se vuelcan a ser una virreina, a ser una beata en el contexto español o freila, a ser esas diferentes formas que surgirán en Italia, les Mantelate, les Pinzoreque, y que van a dar lugar a una presencia extraordinaria de formas de vida social y vida religiosa, cuyos elementos culturales ya han sido puestos de manifiesto. De ahí surgirán también esas doctoras de la Iglesia, una Catalina de Siena en el marco dominicano, esas Mantelate, vueltas a la ciudad, donde va a generar una autoridad y un prestigio internacional como interlocutora, no solamente como autora de obras, sino como interlocutora de papas, de reyes y reinas de toda Europa, interviniendo en la propia reforma de la Iglesia. La inspiración divina, de nuevo, el misticismo,
como en Brígida de Suecia, otras de esas doctoras de la Iglesia, mujeres referenciales cuyas visiones puestas por escrito por un secretario fiel darán lugar a todo un imaginario de vida religiosa en torno a la vida y pasión de Cristo, que va a ser la base para los modelos iconográficos de la pintura que se desarrolla en adelante. Una Ángela de Foligno, esa voz inédita de la mística y tantas otras voces, son suelo italiano, en suelo vinculado a ese movimiento beguinal. Encontraremos también esa secuencia de beguinas, Margarita Poret con ese espejo de almas simples, un libro que termina por ser quemado con su autora en 1310 en la Place de Grève en París, y que sabemos que enseñaba un viaje al país de la libertad, como ha sido puesto de manifiesto por los estudios que se han realizado. Es un movimiento transnacional que tiene expresiones en toda Europa, que significa la búsqueda de formas alternativas de las mujeres, que significa formas extremas de vinculación a veces con la pobreza y el compromiso con los pobres y con enfermos, compromiso ciudadano, que van a desarrollar fórmulas de vida religiosa, se ha dicho, muy vinculadas al cuerpo a través de esas devociones eucarísticas, ese misterio tan abstracto que era la transustanciación y que tanto costaba a la Iglesia entrar y meter en la mente de las gentes. Ellas lo van a vivir de forma intuitiva, lo van a incorporar a su vivencia corporal mediante esas fórmulas que se han llamado la santa anorexia, donde la negación y la privación del alimento y la ingesta de la Sagrada Eucaristía ha desarrollado pues unas formas visionarias de cultura pasionaria basadas en la compasión, en el conocimiento, la integración corporal, no solamente mental, de Cristo, a través de esas formas místicas y de entenderlo. Nos llevaría mucho tiempo hablar, también encontraríamos esa floración de las emparedadas, una forma extrema de reclusión voluntaria que tiene sus propios ritos y que implica morir al mundo, en el mundo, recluirse en un espacio voluntariamente, en un espacio de reducidísimas dimensiones, mediante un rito de inclusión que sigue los modelos del funeral, morir al mundo para entrar y al final tapiar la puerta, dejar una pequeña ventana. En ocasiones, si está adosada el emparedamiento a una iglesia, un ventanillo desde el que pueden asistir a los oficios divinos en la propia iglesia, y desde ahí convertirse en referentes de mediación, de oración para las comunidades urbanas, porque no se iban como ermitañas, como nuestras almas del desierto, se situaban junto a iglesias, en las puertas de las ciudades, en lugares de tránsito, donde eran una presencia invisible, pero una presencia viva. Las mujeres han estado en todos los espacios, generando tensiones, reivindicaciones, otras veces siendo orilladas o controladas. Ha habido ahí una tensión entre el querer hacer y en lo que se podía hacer, pero sin duda alguna la realidad es muy otra. Las mujeres están en los procesos históricos, aunque no en los códigos o en las tradiciones históricas que han transmitido esa memoria. Y ese es el gran reto que tenemos hoy en día, divulgar todo esto. Muchísimas gracias, Ángela, por haber estado con nosotros el día de hoy. María Elena, vosotros.